20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este viernes 19 de junio, día en que todavía estamos celebrando esa gran victoria de ayer en la Copa Mundial. 6-0 la derrota de Canadá sobre Qatar, que la lleva a ganar su primer partido en la historia de un mundial. Por supuesto, fue una victoria agridulce por la terrible lesión que sufrió Ismael Koné, pero vamos a ver algunos detalles, lo que dijo el primer ministro Mark Carney en esas emotivas palabras a los jugadores, lo que ha dicho también el líder de la oposición Pierre Poilievre, lo que dijo el seleccionador de Canadá. Hay muchas noticias en el día de hoy. Hay una denuncia grave también que ha hecho la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, de racismo en la policía de su ciudad, y ha puesto como ejemplo lo que le ha pasado a su propio esposo. Vamos a ver de qué se trata. También, señores, tambaleándose las negociaciones, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán por el conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Vamos a ver lo que pasó ahí, porque supuestamente se ha logrado un alto el fuego, pero hoy tuvieron que cancelarse las conversaciones que estaban previstas a iniciar en Suiza. También, señores, estamos ya a pocas horas de las elecciones en Colombia. Vamos a hablar sobre todos estos temas y mucho más. También de la respuesta que le ha dado la primera ministra italiana Giorgia Meloni al presidente Donald Trump en el día de hoy, diciéndole que ella no le ruega. Iniciamos la entrega de hoy a nivel nacional. Vamos a iniciar con las emotivas palabras del primer ministro Carney a los jugadores de la selección canadiense, porque la selección canadiense de fútbol hizo historia ayer al derrotar a Qatar 6-0 en su primera victoria en un mundial. Una victoria esperada pero agridulce por la fractura que sufrió el centrocampista Ismael Koné, que lo envió al hospital. Tras el partido, el primer ministro Mark Carney visitó los vestidores y emocionado elogió a los jugadores canadienses, resaltando su compañerismo, su gran desempeño en la cancha, cómo manejaron la adversidad y lo orgullosos que están todos los canadienses de ellos. Escuchemos al primer ministro. Permítanme comenzar reconociendo lo que todos ustedes sienten y creo lo que siente toda la nación, la terrible lesión de Ismael. Y es en momentos como este cuando se ve el carácter de un verdadero equipo. Él aplaude a los aficionados al salir al campo, la estrecha las manos a los cataríes y Saliba entra, toma la iniciativa y anota, levanta la camiseta de Koné y celebra con él. Mantuvieron la calma y le demostraron a la nación que no solo batieron el récord de la CONCACAF y muchos otros récords, con 32 tiros a puerta, 10 de ellos a gol, 19 saques de esquina, uno de ellos dominante, con más del 70% de efectividad, demostrando ese nivel. Pero ustedes también demostraron un nivel de carácter que algunas personas nunca alcanzan en su vida y lo demostraron ante la mirada de todo el país y gran parte del mundo. Y quien no lo vio hoy lo verá mañana, cuando vean los mejores momentos del partido. Solo diré que no podría estar más orgulloso como canadiense, y en nombre de todos los canadienses quiero agradecerles todo lo que han hecho para llegar hasta aquí. Este viernes también el líder de la oposición, Pierre Poilievre, felicitó a la selección masculina de fútbol. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Es fabuloso estar aquí en la hermosa Columbia Británica un día después de la victoria espectacular del equipo canadiense, su primera victoria en una Copa del Mundo. Una gran felicitación a nuestros jugadores. No podemos estar más orgullosos de ellos. Demostraron un trabajo en equipo, excelencia, trabajo duro, gran determinación y clase. Y siguiendo con este tema, Ismael Koné ya fue sometido a cirugía y aunque salió bien, no seguirá jugando en la Copa Mundial del 2026. En la cuenta oficial de la Selección Nacional Masculina de Fútbol se informó esta tarde que la cirugía a la que fue sometido anoche Ismael Koné fue exitosa, pero no podrá jugar más en el Mundial. El mensaje dice así: anoche Ismael Koné fue sometido a una exitosa cirugía para reparar la fractura de extremidad inferior.
Se espera que se recupere completamente, pero se perderá el resto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Regresarás más fuerte, Isma, termina ese mensaje. Todo el país aguantó la respiración ayer cuando Koné sufrió una terrible fractura de tibia provocada por una falta del jugador de Qatar, Asim Madibo, quien fue expulsado del partido. El seleccionador canadiense Jesse Marsch describió este terrible momento de esta manera. It happened right in front of the bench. We could all hear it. Todo pasó delante de la banca, todos pudimos escucharlo y lo supe enseguida porque fue igual a cuando Tajon se lesionó en un entrenamiento. Estaba frente a nosotros y todos pudimos escuchar cómo se rompía el hueso. Nos sentimos muy mal por él y todos estamos un poco conmocionados con esta experiencia, por la naturaleza de la lesión y también porque Ismael es una parte muy importante del corazón de nuestro equipo. Será una gran pérdida para nosotros. Él ha sido un jugador increíble en estos 2 juegos, pero ustedes también vieron que él salió saludando al público y tratando de que todo el mundo se sintiera tranquilo con su lesión, y eso habla mucho de Ismael como persona, y así es nuestro equipo. Hoy el seleccionador canadiense también reiteró que había salido bien de la operación Ismael y que ahora el equipo tendrá que apañárselas como mejor pueda, pues obviamente la pérdida de este gran jugador es una baja notoria para el equipo. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Vamos a otro tema, señores, porque Soraya Martínez Ferrada está denunciando racismo en la policía de Montreal y ha asegurado que su esposo ha sido detenido varias veces este año solo por ser negro. La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, denunció prácticas racistas en la policía de su ciudad, poniendo de ejemplo lo que le ha pasado a su propio esposo, quien es negro y quien, según la alcaldesa, ha sido detenido solo este año en más de 5 ocasiones mientras iba conduciendo sin ningún motivo. Martínez Ferrada afirmó que esta es la realidad que enfrentan muchos habitantes negros de Montreal. Ella dijo: tenemos que empezar por llamar las cosas por su nombre. Dijo: no podemos tener miedo de hablar sobre la existencia del racismo sistémico y el perfilamiento racial. La alcaldesa hizo estas declaraciones una semana después de que el jefe de la policía de Montreal ofreciera una rueda de prensa revelando que 16 agentes de una comisaría del distrito Montreal Norte estaban siendo investigados por actos racistas y de odio contra personas negras y árabes. En una entrevista reciente con Radio Canadá, la premier Christine Fréchet se negó a reconocer la existencia de racismo sistémico en Quebec, siguiendo la línea de su predecesor François Legault, pero en el día de hoy anunció una investigación. Los datos refuerzan la denuncia de la alcaldesa Martínez Ferrada. Un equipo de investigadores de la Universidad de Quebec, la UQAM, publicó un informe recientemente que sugiere que las personas negras y árabes en Montreal tienen muchas más probabilidades de ser detenidas por la policía que los residentes blancos. El informe examinó las detenciones policiales en todo Quebec durante el 2024 y las comparó con datos anteriores del 2023 y del 2019. Los datos del 2024 muestran que en Montreal las personas negras tienen 4 veces más probabilidades de ser detenidas que las blancas, mientras que las personas árabes tienen 5 veces más probabilidades. En Laval, donde se analizaron los datos por primera vez, las disparidades son aún mayores. Las personas negras y árabes tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades de ser detenidas, respectivamente. También en el día de hoy, organizaciones comunitarias y grupos de defensa de los derechos civiles le enviaron una carta abierta a la Premier de Quebec reiterando la solicitud para que la provincia lleve a cabo una investigación pública sobre el racismo y la discriminación racial dentro de la policía de Montreal. Esa carta conjunta escrita en francés afirma que los recientes sucesos no son incidentes aislados. Una investigación pública es el único mecanismo que puede abordar la pérdida de confianza entre la población y las fuerzas policiales, y pues hoy se anunció que se hará esa investigación.
Y amigos, Canadá está anunciando que impondrá un 10% de aranceles a vegetales enlatados. El gobierno canadiense anunció la imposición de un recargo del 10% a las importaciones mundiales de vegetales enlatados con el fin de proteger la industria canadiense. El ministro de Finanzas anunció el arancel en un comunicado en el día de hoy y va a entrar en vigor de inmediato y se mantendrá vigente por un máximo de 200 días. De conformidad con las obligaciones comerciales internacionales de Canadá, los vegetales enlatados provenientes de Estados Unidos, México, Israel, Chile y países en desarrollo quedarán excluidos, dice el comunicado. El gobierno denomina el nuevo arancel como una salvaguarda provisional y afirma que busca abordar los desafíos que enfrenta la industria canadiense de vegetales enlatados, a la vez que mitiga el impacto de la desviación del comercio en los productores nacionales. El gobierno está comprometido a defender a los productores canadienses y garantizarles el apoyo necesario para mantener su competitividad ante los desafíos globales, así lo declaró el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, en un comunicado. Y vámonos ahora hacia Alberta, donde los separatistas han lanzado una campaña para convencer a que voten por su posición en el referéndum. Una treintena de separatistas se reunieron en el día de hoy en Calgary para presentar oficialmente la campaña que busca convencer a los habitantes de Alberta de que es hora de separarse de Canadá, esto de cara al próximo referéndum de octubre. Esa campaña se llama Que Alberta Decida. Los organizadores prometen que será una iniciativa seria y basada en hechos para convencer a la población de que la provincia de Alberta cuenta con la mano de obra, los recursos financieros y los recursos energéticos y agrícolas necesarios para valerse por sí misma. Entre los impulsores de esta iniciativa se encuentra Keith Wilson, un destacado defensor del separatismo que recientemente defendió la salida de Canadá en debates con el ex premier de Alberta, Jason Kennedy. La premier, Danielle Smith, fue quien incluyó en el referéndum del 19 de octubre la pregunta para que los habitantes de Alberta voten, ya sea por permanecer en el país o para pedir la realización de un segundo referéndum sobre la salida de Canadá. Danielle Smith afirma que cientos de miles de habitantes de Alberta han expresado su opinión sobre este tema y que merecen ser escuchados, mientras que los críticos sostienen que está actuando de forma imprudente para apaciguar a los separatistas de línea dura de su partido, que no representan a la mayoría de los albertanos. Vámonos a una breve pausa comercial y cuando regresemos, señores, Giorgia Meloni se ha molestado con el presidente Trump y le dice que ni Italia ni ella les ruegan nada. Ya van a ver por qué. Y también se ha anunciado en el día de hoy que podría haber un alto al fuego entre Hezbollah e Israel después de que el conflicto hiciera tambalear las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Regresamos con esos temas. En Dental X aceptamos el plan canadiense de atención dental. Ofrecemos atención de emergencia el mismo día y si eres refugiado, eres bienvenido. Llama hoy al 416-630-9000. Estamos de vuelta en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las informaciones a nivel internacional. Meloni se molesta con Trump y le dice que ni Italia ni ella les ruegan nada. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha respondido hoy sorprendida y molesta a unas declaraciones que el presidente Trump le dio a una cadena italiana en el marco de la cumbre del G7, en las que aseguró que Meloni le había rogado que se tomaran una fotografía y que sentía pena por ella. La primera ministra le salió al frente de inmediato a esas declaraciones de Trump en una publicación que hizo en sus redes sociales y que tituló Italia y yo nunca rogamos. Escuchen a Meloni. Certe cose meritano una risposta immediata. Ciertas cosas merecen una respuesta inmediata. Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Estoy francamente sorprendida. No sé por qué el presidente de los Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados. Después de todo, no es la primera vez que esto sucede. Solo puedo decir que es una pena que él no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que en cambio se muestra mucho más complaciente. Pero debes recordar una cosa, Italia y yo
No rogamos. Vamos a explicar lo que pasó durante una breve entrevista con la cadena italiana La 7, cuya versión doblada fue emitida por la televisión italiana este viernes. Trump dijo, refiriéndose a Meloni: probablemente esté contenta de que yo haya hablado con ella. No tenía por qué hablar con ella. Me rogó que nos tomáramos una foto. Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, pero me dio pena. Esas fueron las palabras del presidente Trump, y esas declaraciones provocaron indignación en Italia y muestras de solidaridad con Meloni por parte de todo el espectro político, y de inmediato el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció que estaba cancelando su viaje a Estados Unidos, que estaba previsto para la próxima semana. Seguimos en Medio Oriente porque Israel y Hezbollah supuestamente han alcanzado un alto el fuego en el Líbano. El Estado hebreo y el grupo islamista pro-iraní pactaron este viernes un alto al fuego, según funcionarios estadounidenses, después de que los combates entre el ejército israelí y Hezbollah amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El anuncio llegó horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera que Israel haría pagar un precio muy alto a Hezbollah por la muerte de sus militares. También prometió que sus fuerzas permanecerían el tiempo necesario en el sur del Líbano, donde realizaron su mayor incursión terrestre en décadas. Todo el Líbano debe arder, lanzó por su parte el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gavir, lo que llevó al canciller iraní Abbas Araqi a acusar al Estado hebreo de querer una guerra permanente. Esta situación provocó la cancelación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para hoy en Suiza. Los iraníes se habían negado a asistir al encuentro debido a las acciones militares de Israel en el Líbano. Poco después, la Casa Blanca anunció la posposición del viaje de J.D. Vance y de la delegación estadounidense a Suiza. Y poco después, Trump escribió: no nos reunimos por desesperación, Irán sí. Así lo puso en Truth Social: están acabados, dejaremos correr los 60 días, no reciben dinero ni 10 centavos. Y poco después entonces empezó a correr la información de que se había llegado a un alto el fuego entre Hezbollah e Israel. La noticia del alto el fuego provino de 2 funcionarios regionales y de uno estadounidense. La tregua fue mediada por Qatar, Estados Unidos e Irán, de acuerdo con funcionarios regionales. Los 3 funcionarios no estaban autorizados a comentar públicamente, así que hablaron en condición de anonimato. Un funcionario de Hezbollah dijo que los mediadores intentaron implementar un nuevo alto el fuego y que pronto se anunciará un acuerdo, pero no llegó a confirmar si ya está en vigor. El funcionario habló bajo condición de anonimato también porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre este tema. Así que todavía debemos ver si efectivamente ese cese el fuego entre Hezbollah e Israel se materializa. Y amigos, Colombia se prepara para la segunda vuelta electoral este domingo. Colombia elige a su próximo presidente este domingo entre 2 versiones opuestas en unas elecciones muy reñidas. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, se enfrenta al ultraderechista Abelardo del Espriella, quien según las últimas encuestas se perfila como el favorito. Polarización y división es lo que se respira en estos días preelectorales en Colombia. En la primera vuelta, la diferencia entre ambos candidatos fue tan solo de un 2.8%, con el ultraderechista Abelardo del Espriella a la cabeza. Ambos candidatos representan ideas totalmente opuestas. El abogado outsider de la Espriella acude al balotaje de este domingo 21 de junio con una propuesta de mano dura y conservadora, alineada con las derechas de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, mientras que el senador y filósofo Cepeda llega con una agenda de izquierdas con reformas sociales de calado y una mano tendida para abordar la seguridad, que continúa la senda progresista del actual presidente Gustavo Petro. En la primera vuelta, del Espriella obtuvo un 43,7% y Cepeda 40,9%, una diferencia de menos del 3%. Pero las últimas encuestas muestran a del Espriella con una ventaja mayor de entre 6 y 8 puntos. Por eso parte como favorito para ganar el balotaje. Sin embargo, hay que señalar que las encuestas erraron en la primera vuelta, pues decían que Cepeda quedaría en primer lugar y del Espriella segundo, y terminó siendo al revés. Vamos a ver qué dicen los mercados de predicción. En Polymarket, donde miles de personas apuestan dinero real, la victoria de del Espriella se considera ahora probable al 88%.
Una sorpresa de Cepeda no está descartada, pero los pronosticadores creen que solo debería ocurrir una de cada 10 veces. La última palabra, por supuesto, la tendrán los colombianos en las urnas este domingo. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará seminublado, tendremos temperaturas entre 24 y 13 grados. En Ottawa habrá lluvias, temperaturas entre 21 y 14 grados. En Montreal lluvias con temperaturas entre 21 y 15. En Vancouver estará soleado con temperaturas entre 23 y 14 grados. Y en Calgary habrá lluvias con temperaturas entre 19 y 9 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciban las notificaciones de su noticiario de Canadá y el mundo en español todos los días. Desde aquí también un fuerte abrazo a todos los padres que celebran su día este domingo. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta el próximo lunes.